Cuando encontré el departamento en el centro de la ciudad, parecía la solución perfecta. Había dejado atrás una relación fallida, un trabajo que me asfixiaba y, sinceramente, necesitaba un lugar que pudiera llamar mío, aunque fuera temporalmente. El edificio era viejo, pero el alquiler era barato, y la vista desde la ventana de la sala daba a un parque tranquilo. ¿Parecía ideal? El lugar estaba amueblado con lo básico, y lo único que me llamó la atención de verdad fue el espejo grande que colgaba en la pared de la sala. Tenía un marco de madera tallada con intrincados detalles de hojas y enredaderas que parecían haber sido hechas a mano hace décadas, tal vez siglos. Aunque era un poco opresivo por su tamaño, le daba cierto carácter al espacio. Desde el primer día, sentí que había algo extraño. No puedo explicarlo del todo, era como si el aire en el departamento fuera más pesado, como si estuviera cargado de una electricidad invisible. Pero lo atribuí a mi imaginación. Estaba sola, en un lugar nuevo, y eso siempre genera cierta inquietud. La primera vez que lo vi fue por casualidad, o eso pensé. Estaba terminando de desempacar y decidí colgar unas luces en la sala para darle un toque más acogedor. Estaba ajustando las bombillas cuando algo en el espejo captó mi atención. En el reflejo, justo detrás de mí, vi a un hombre. Era alto, delgado, y vestía ropa que parecía sacada de otra época, un traje oscuro, un chaleco, y un sombrero de copa ligeramente inclinado hacia un lado. Pero lo que más me impactó fue su sonrisa. Era amplia, grotesca, y demasiado perfecta. Sus dientes eran blancos y brillantes, pero había algo en ellos que me hacía sentir incómoda, como si no estuvieran hechos para estar en una boca humana. Me giré de inmediato, con el corazón martillando en mi pecho. Pero no había nadie. La habitación estaba vacía, salvo por el sonido lejano del tráfico que llegaba desde la calle. Cuando miré nuevamente al espejo, el hombre ya no estaba. Intenté convencerme de que era el cansancio. Llevaba todo el día moviendo muebles y desempacando cajas, y tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero esa noche, mientras me cepillaba los dientes frente al espejo del baño, volvió a ocurrir. Esta vez no era solo su presencia lo que me inquietaba. Fue su risa. Era baja, áspera, como el sonido de algo rasgándose. Y lo peor era que no parecía venir del espejo. Provenía de algún lugar detrás de mí. Giré de golpe, casi tropezando con el borde del lavabo. No había nadie, pero el eco de la risa aún parecía flotar en el aire. Con el tiempo, las apariciones se hicieron más frecuentes. No importaba qué espejo usara o en qué momento del día fuera, el hombre siempre estaba ahí, observándome desde el reflejo. A veces estaba de pie, inmóvil, con esa sonrisa antinatural. Otras veces parecía moverse lentamente, como si estuviera estudiándome. Dejé de mirarme en los espejos. Cubrí el de la sala con una sábana y traté de evitar pasar tiempo en el baño. Pero incluso las ventanas se convirtieron en un problema. Por la noche, cuando la luz del interior hacía que el vidrio reflejara el apartamento, podía verlo. Siempre detrás de mí. Siempre sonriendo. La peor parte era la risa. Ya no era ocasional. A veces la escuchaba en mitad de la noche, como si estuviera en mi habitación, susurrando justo detrás de mi cama. Me despertaba sudando frío, con el corazón latiendo a toda velocidad, pero cada vez que encendía la luz, no había nadie. Un día, decidí enfrentarme a él. Tomé una silla y la coloqué frente al espejo de la sala. Me senté y lo miré directamente. Al principio, mi reflejo era normal, solo yo, con el rostro pálido y ojeras profundas. Pero lentamente, como si emergiera de la nada, él apareció. Estaba de pie detrás de mí, tan cerca que podía sentir su presencia aunque sabía que no estaba físicamente allí. Su sonrisa era más amplia que nunca, y sus ojos, pequeños y oscuros, parecían perforarme. ¿Qué quieres de mí?, le pregunté, mi voz temblando.
Por un momento, su sonrisa desapareció. Su rostro se torció en una expresión que no pude descifrar, algo entre el desprecio y la diversión. Luego habló, pero no movió los labios. Su voz resonó directamente en mi mente. No me mires, y estarás a salvo. Desde ese día, hice todo lo posible por evitar cualquier superficie reflectante. Cubrí los espejos con sábanas, puse cortinas opacas en las ventanas y evité usar mi teléfono cuando estaba apagado. Vivía en una especie de oscuridad autoimpuesta, con las luces apagadas la mayor parte del tiempo para evitar que incluso las superficies brillantes mostraran su figura. Pero no fue suficiente. A veces, cuando estaba cocinando, podía sentir su presencia detrás de mí. Oía susurros ininteligibles, como si hablara un idioma que no entendía. Otras veces, el sonido de su risa me sorprendía mientras intentaba dormir. Y luego, una noche, lo vi sin necesidad de un reflejo. Estaba sentada en mi cama, leyendo un libro bajo la luz tenue de una lámpara. Cuando levanté la vista, lo vi de pie en la esquina de la habitación. Era la primera vez que lo veía directamente, sin un espejo de por medio. Su figura era borrosa, como si no perteneciera del todo a este mundo, pero su sonrisa era tan clara como siempre. ¿Por qué haces esto?, grité, lágrimas corriendo por mi rostro. Su respuesta fue inmediata: porque me gusta verte correr. A partir de esa noche, su presencia se volvió insoportable. Ya no se limitaba a los reflejos ni a los rincones oscuros. Lo veía en todas partes, en los patrones de las sombras, en el vapor del agua caliente, incluso en los sueños. Un día, mientras caminaba por la calle, vi su rostro reflejado en la ventana de una tienda. Estaba tan cerca de mí que sentí un escalofrío recorriendo mi columna. Grité, causando que los transeúntes me miraran con curiosidad y preocupación. Decidí buscar ayuda. Llamé a un sacerdote, a un médium, incluso a un amigo que creía en lo paranormal. Pero nadie pudo ayudarme. Algunos decían que estaba loca, otros simplemente se alejaban de mí, como si pudieran sentir que algo andaba mal. Ahora sé que no hay escapatoria. Él está siempre detrás de mí, riendo. Y sé que cuando deje de reír, será porque ha decidido que es hora de llevarme con él. No puedo seguir viviendo así. Si estás leyendo esto, por favor, ten cuidado. No mires demasiado tiempo a tu reflejo. No lo provoques. Porque si lo haces, el hombre que ríe también te encontrará. Y cuando lo haga, nunca estarás solo de nuevo. La primera vez que lo escuché, pensé que era parte de un sueño. Había tenido un día particularmente agotador en el trabajo, y cuando me hundí en la cama, el agotamiento me arrastró como una marea implacable. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de sucumbir al sueño, oílo, un susurro bajo mi cama. Era tenue, casi imperceptible, como una brisa leve que arrastra palabras a medio formar. Abrí los ojos lentamente, tratando de discernir si realmente lo había escuchado. Me quedé quieta, conteniendo la respiración mientras mis sentidos se agudizaban en la oscuridad. Nada. Solo el sonido del reloj en la pared y el murmullo distante del tráfico nocturno. Debes estar imaginándolo, me dije, y me obligué a cerrar los ojos. Pero la noche siguiente, volvió. Esta vez, era más claro, más definido. Palabras que se deslizaban como serpientes entre las sombras. Tu número favorito es el 7. Aquel verano en la playa fue el mejor de tu vida. El pánico me inundó al instante. ¿Cómo podía alguien debajo de mi cama saber esas cosas? No solo eran recuerdos, eran secretos personales que apenas había compartido con un par de personas en toda mi vida. Me quedé inmóvil, paralizada, incapaz de procesar lo que estaba pasando. Pasaron minutos, quizás horas, hasta que reuní el valor para inclinarme hacia el borde de la cama y mirar debajo. Con una linterna en mano, contuve el aliento mientras apuntaba el haz de luz al suelo. Nada.
El espacio bajo mi cama estaba vacío, salvo por unas cuantas cajas de cartón llenas de ropa vieja y recuerdos olvidados. Respiré aliviada, pero solo por un momento. Porque mientras me enderezaba para volver a acostarme, lo escuché de nuevo. Esta vez, el susurro estaba tan cerca que parecía justo al lado de mi oído. Sabes que no estás sola. A partir de esa noche, el susurro se convirtió en una constante. No importaba lo que hiciera, cerrar las puertas, mover la cama al centro de la habitación, incluso dormir en el sofá. Siempre lo escuchaba. A veces comenzaba con palabras triviales, detalles de mi vida diaria. Hoy usaste una camisa azul. Te olvidaste las llaves en la mesa. Pero con el tiempo, las palabras comenzaron a volverse más personales, más inquietantes. Recordaban cosas que yo había tratado de enterrar en lo más profundo de mi memoria. ¿Recuerdas esa vez que mentiste para evitar a Sara? Aún te sientes culpable, ¿verdad? Me estaba volviendo loca. Cada noche, las palabras susurrantes desenterraban un secreto nuevo, y yo empezaba a sentir que mi vida entera estaba siendo diseccionada por algo que no podía ver ni entender. Intenté buscar ayuda. Le conté a un amigo cercano, pero él se rió, sugiriendo que tal vez estaba estresada y necesitaba vacaciones. Cuando insistí, me miró con preocupación y me recomendó hablar con un terapeuta. Sin embargo, sabía que ningún psicólogo podría explicar lo que estaba pasando. Esto no era un problema de mi mente, algo estaba realmente bajo mi cama. Una noche, después de semanas sin dormir bien, decidí grabar el susurro. Coloqué mi teléfono debajo de la cama antes de acostarme, con la cámara activada y grabando. No esperaba mucho, pero al menos quería pruebas de que no estaba loca. Esa noche, los susurros comenzaron como siempre. Pero esta vez, no eran palabras. Era una risa baja, gutural, como si algo se estuviera deleitando con mi miedo. Mi piel se erizó, y el aire en la habitación pareció volverse más pesado. Al día siguiente, revisé la grabación. El video mostró el suelo vacío bajo la cama, pero los susurros eran claros, como si el teléfono estuviera captando una conversación íntima. Ella piensa que puede escapar de nosotros. ¡Qué divertido! Mi estómago se hundió. Había más de uno. No pude soportar escuchar el resto. Apagué el teléfono y lo arrojé a un cajón, temblando de miedo. Pero ahora lo sabía, lo que sea que estuviera bajo mi cama no era una sola entidad. Y no se iba a detener. Las noches siguientes, los susurros se volvieron aún más perturbadores. Dejaron de hablar de recuerdos triviales o secretos personales. Ahora revelaban cosas que yo no sabía, pero que me helaban la sangre. El anciano que vivía aquí antes de ti también nos escuchó. Él trató de ignorarnos, pero ya sabes cómo terminó. Intenté buscar información sobre los antiguos inquilinos, pero el propietario del edificio no quiso darme detalles. Solo mencionó que el departamento había estado vacío por un tiempo antes de que yo lo alquilara. Entonces, una noche, el susurro me reveló algo que me cambió para siempre. Mira en la caja debajo de tu cama. Me quedé helada. Había varias cajas de cartón allí, llenas de cosas viejas que ni siquiera había revisado desde que me mudé. Encendí la luz, respiré hondo y me arrodillé para sacar una de las cajas. Dentro, encontré un álbum de fotos antiguo, cubierto de polvo. Lo abrí con manos temblorosas y vi imágenes de una familia que no reconocía, un hombre, una mujer y un niño pequeño. Las fotos parecían normales al principio, pero mientras pasaba las páginas, los rostros de las personas en las imágenes empezaron a cambiar. Sus sonrisas se alargaban de manera grotesca, y sus ojos se volvían vacíos y oscuros. En la última página, había una foto que me hizo soltar el álbum. Era una imagen de mi cama, tomada desde el suelo. Y debajo de la cama, podía distinguir unas sombras borrosas que no parecían humanas. Esa fue la última noche que pasé en ese departamento. Salí corriendo con lo poco que pude cargar y nunca miré atrás. No intenté buscar explicaciones ni cerré el contrato de alquiler. Simplemente me fui. Ahora vivo en un lugar nuevo, lejos de aquel edificio. Pero incluso aquí, cada vez que me acuesto, no puedo evitar escuchar. El más leve crujido, el susurro más tenue, hace que mi corazón se detenga.
porque sé que, de alguna manera, no he escapado del todo. Los susurros siguen buscándome. Y temo el día en que vuelvan a encontrarme.